Ciel Calzada León y amigos, una oportunidad más de poder disfrutar. Una palabra que yo respeto, admiro y de verdad que me enorgullece llamar a mucha gente, decirle amigos, amigas. Eso yo creo que es una de las lecciones más chulas. No todo es perfecto, pero hay que seguir insistiendo de que hay mucha gente buena y mucha gente que tiene una historia bonita, que sirve de ejemplo y sirve de anécdotas que nos dan oportunidades. Hay una palabra clave que cuando yo arranqué en esto no existía, de emprendedurismo. Yo lo que era un fresco y yo arranqué como fresco, pero hoy me acompaña una amiga que desde que la conocí me llamó la atención desde el punto de vista del coraje y de lo que está haciendo, que de una u otra forma hasta con el área turística juega un papel, pero ya es una profesional de la comunicación. Me acompaña la amiga Cheryl Victoria de Hassan, abogada, propiedad de su finca, la propietaria doña Cher. Vamos a conocer más, Cheryl, de todo lo que pasa en su entorno, de su libro, que de verdad que me causó impresión cuando me lo presentó, de tacos a botas, porque hay una historia muy bonita, pero lo más chulo es tenerla aquí con nosotros. Muchísimas gracias, don Miguel. Gracias por la invitación. Por de verdad, favor. Me siento honrada con estar en su espacio. Por favor, nosotros que estamos felices porque tú sabes que en la parte de amigos, y es verdad, yo creo en la amistad, yo tengo un grupo de amigos de diferentes chats, de diferentes temas. Ajá. Pero tengo la virtud de que como soy hijo de alguien mayor, me muevo en todas las aguas. Ah, sí, claro. Mis hijos, yo lo disfruto. La música de antes, sentarme con alguien, yo no sé de pelota, no me hablé de nada, porque era alguien mayor. Entonces yo sí sé de historia, yo sé reconocer la amistad. Eso es algo muy chulo, por eso no llamamos así. Pero necesitaba amistad en el sector agropecuario. Y me faltaba también equilibrio femenino. Ah, no, pero porque aquí como estamos. tenemos muchos amigos, me escribían, me decían, ven acá, pero que en el sector ahí hemos tenido invitadas, pero me hacía falta el equilibrio. Ah, bueno, pues yo estoy muy agradecida de estar en este espacio. Usted me decía que yo era abogada, no sé qué. Mire, la mejor forma de describirme es emprendedora. ¿Tú te sientes identificada? Totalmente, 100%. Totalmente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos arriba. El Señor pone una dificultad en el camino, por ahí nos vamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer y por dónde nos vamos? Eso me identifica. Oye, Cheryl, hablar de ganado, hablar de finca, hablar de caballo, de siembra, se dice rápido, pero no es fácil. Y más mujer, yo me imagino que todavía sí. El reto es grande. Ha sido un reto inmenso porque el sector es muy masculino. Sí. O sea, a mí me tocan a veces reuniones de 50, 60 hombres, la mayoría sobre los 50 años, y yo soy la única mujer, pero creo que de alguna manera los complemento porque al ser abogada, comunicadora y estar haciendo un trabajo en el sector agropecuario, de alguna manera yo tengo mucho que aprender de ellos, pero ahí estamos haciendo el trabajo. Pero vamos para atrás, vamos a llegar a todo lo que ya hoy, pero yo quiero conocer a esa emprendedora, de cómo era de chiquita, cómo era, se va a reír de mí. Cómo era de estudiante. Yo hago una pregunta a todos mis amigos. Okay. ¿Tú brillabas? Yo creo que sí. ¿Tú maroteaste? Todo el tiempo. ¿Tú sigues maroteando? Yo sigo maroteando, pero yo maroteo ahora con un Mercedes-Benz. Yo creo que lo enseño en mis videos. O sea, que de lujo. Sí, de lujo, pero marotea fino, porque tiene incluso hasta una gilet que... ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cuántos son ustedes? ¿Cómo nace? Porque todo eso que uno hoy da la cara tiene que ver mucho en esa infancia, el entorno, los hermanos. Ya claro, tú me contaste un chin de ellos, pero claro, yo quiero conocer. Mira, yo nazco en una familia donde somos 3 hermanos. Yo soy la última hembra, la chiquitica, la consentida. Era la mayor de los nietos de mi abuelo paterno y era la menor por muchos años, por más de 15 años, de los nietos paternos. Entonces yo era muy consentida. Sin embargo, yo desde pequeña fui emprendedora y ahí te digo, no te puedes reír, porque yo vendía aguacate
con 5 años. No me digas, ¿cómo era eso? Los aguacates de la casa de mi abuela, yo los maroteaba con una muchacha y se los vendía a mis tíos, a mis primos, a todo el que me lo comprara. Tú juntabas esos aguacaticos y tú salías, ¿cómo tú venías? Y yo no me recuerdo, eso eran 10 centavos, pero no que sé. Esas son las anécdotas de todo el mundo, mira esta. Que vendiendo aguacate. Después de eso, la mata de cereza de la casa de aquí de Santo Domingo de mis abuelos era un problema porque tenía demasiada cereza. Entonces yo me inventé recoger la famosa cereza, hacer unos jugos y vendérselo a los vecinos de mi abuelo. O sea que todo el tiempo yo fui emprendedora. En el colegio era de las personas que vivía bordando cosas, tejiendo cosas. ¿Tú eras líder ahí en el colegio? Sí, se puede decir que sí. Una vez tuve un enfrentamiento con un profesor de matemática. Ya grandecita le decía, yo no voy a usar el coseno y la tangente para nada en mi vida. O usted ha visto nada de eso. Yo le decía, pero es que yo no voy a ir al supermercado a comprar 2 tangentes de papa, ni un coseno de habichuela. O sea, yo no voy a usar eso en mi vida. Yo voy a estudiar Derecho y en el pensum de ese momento no había matemática, ni siquiera matemática básica en el pensum de Derecho. ¿Qué colegio? En Colegio Nuestra Señora de la Altagracia, en el CONSA. Ok. Entonces empecé a estudiar en UNIBE, Derecho, pero empecé a estudiar porque mi papá quería una abogada en la familia. Como te decía, yo soy la última hija de un matrimonio de 3 hermanos. El grande es mercadólogo, el del medio es ingeniero civil, y se suponía que eran carreras de la ciudad, porque mi papá quería 3 citadinos, pero él y mi mamá eran 2 campesinos de San Francisco de Macorís, de Cabrera. O sea, que el mundo finca, granja, olora. Todo el tiempo. Siempre. Todo el tiempo. Primero por mis abuelos, porque nosotros nos pasábamos las vacaciones donde mis abuelos, y eran 3 meses de vacaciones antes, no es como ahora. Uno llegaba de allá para acá salvaje, o sea, con cadillo, con los cabellos vuelto un estétera, yendo a la playa casi todos los días, a los ríos y eso. Y realmente fue una niñez muy bonita, y yo sé, y mis seguidores, que la mayoría son ahora profesionales de éxito, más o menos de mi edad, entre 40, 55 años más o menos, ven eso como yo también fui así, yo lo disfruté. La niñez de ahora es muy diferente. ¿A qué abuela uno le deja a un muchacho 3 meses y que lo va a buscar después? Primero los muchachos no lo aguantan. Deja de hablar la abuela. Sí, porque es que la abuela ahora está en el gimnasio. Ya, y tablet, y ya están en un mundo de TikTok y todas estas cosas. No, y que las abuelas ahora están en gimnasio y siendo linda y siendo joven. Entonces, mándamelo nieto, pero mándamelo con la muchacha, y la muchacha que venga vestida de blanco porque vamos a tener algunos eventos. Entonces es muy diferente. El cuento cambió. Sí, el cuento cambió. Entonces en esa época eran esos 3 meses de vacaciones en el campo, que eran los más maravillosos. Luego en la ciudad mi papá era veterinario, y como veterinario él iba a todas las fincas porque él era veterinario en animales mayores. Entonces de ahí empieza mi amor por el ganado. Pero mi papá no quería que yo estuviera en la finca. En algún momento, yo siempre lo ayudé a vacunarlo, a desparasitarlo, a hacer lo que había que hacer. Y en una ocasión se me ocurre la brillante idea de decirle, yo voy a estudiar veterinaria. Último día que ayudé en la finca, más nunca me dejó ayudarlo. Cuando yo era chiquita, yo lo ayudaba a inyectar los pollos, porque él era gallero, tenía muchísimos gallos de producción. Y no me dejó más nunca. Ese trabajo que lo hacía yo con el empleado. O sea, él vio que tú tenías como esa vena y él no quería que tú te quedaras en eso. Correcto. Entonces, cuando él muere, él no nos deja 3 empresas, nos deja 3 fincas. Entonces, nosotros que éramos de la ciudad, con carreras de la ciudad, ahora, ¿qué hacemos? Hay que entrarle a la finca. Y entonces, de los 3, el único que siguió en finca es tú. No, los otros 2 viven en Cabrera y tienen fincas allá. Y bueno, mi hermano, el que me sigue, Isaac, él es ganadero desde hace 30 años. En Cabrera. Leche en Cabrera. Okay. Y produce leche en Cabrera. Ahora está produciendo. O sea, que la vena de tu padre está en todito. Sí, claro. En diferentes cosas, porque el grande está en una finca de madera que nosotros sembramos cuando éramos pequeños, los 3. Que estaba de un momento así, había que reforestar cuando tú... Y se volvió incluso hasta negocio bancario. Sí, fue muy interesante. Una ley de incentivo había en ese Y lo sigue siendo. Entonces, cada quien hizo su vida en torno al agropecuario. En mi caso, de lunes a viernes, yo soy asesora de emprendedores
y los fines de semana soy finquera, pero la finca me ha absorbido un poco más. ¿Cómo es eso? Asesora a emprendedores, dime. Bueno, como yo he tenido varios negocios, principalmente en el tema de telecomunicaciones, yo me desarrollé desde hace unos 18 años, he estado en el sector. Primero estuve vendiéndole a las telefónicas productos, soluciones tecnológicas, luego hice el tema de hacerle el fulfillment, en algún momento le tenía que cambiar software, en algún momento tenía que hacerle empaque o productos muy personalizados. Pero trabajando con una compañía, como sí, una ejecutiva de venta. No exactamente, nosotros como empresa le hacíamos esos servicios a las operadoras, trabajamos incluso con las 3 operadoras más grandes de la República Dominicana. O sea, que tú tenías los clientes, los compradores tuyos estaban ahí siempre con tu producto. Okay. El tema es que las telecomunicaciones cambia todos los días. Y va muy rápida la tecnología. Es muy rápido, es muy cambiante. Para los años del 2018 al 21 más o menos, nosotros empezamos con unos negocios de accesorios de telecomunicaciones, entonces teníamos mucho punto de venta, más de 200 empleados, demasiado estrés. Y entonces ahí vino la conexión más grande con la finca. Anteriormente ya yo trabajaba la finca, pues ya mi papá había muerto y había de alguna manera que mantener eso. Y con el negocio... El último negocio de telecomunicaciones, el estrés era tan grande que yo le decía a mi esposo, mira amor, yo necesito verde, y arrancaba para la finca. Y ese momento era para orar, para llorar, para desahogarme, y entonces venía equilibrada. Y de allá para acá vamos a trabajar, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces ese momento y ese equilibrio me llevó a entender que yo tenía algo que hacer en ese lugar. Entonces empecé a hacer algunos proyectos comunitarios de intentar limpiar el ambiente porque es un lugar de playa y todos los fines de semana se llena de basura. ¿La finca? No, el área donde está. Pero tú estás, no es cerca de San Cristóbal. En San Cristóbal, en el área de Najayo, en la playa. Entonces esa playa todos los fines de semana. O sea, ¿tu finca da a la playa? No, no da. ¿Tú estás como en qué línea? Como a 1 kilómetro de la playa. Pero esa área se llena de basura, plásticos, principalmente todos los fines de semana. Entonces nosotros intentamos de limpiar, hicimos limpieza de los ríos, de las cuencas y eso, pero no funcionó. Al final yo intenté hacer algo con plástico y se recogen, pero no es suficiente como para que el mercado lo reutilice. A veces es muy variado porque son diferentes materiales plásticos. Entonces ahí dijimos, bueno, eso es una parte que se lo dejamos a otro, pero seguimos trabajando en la finca. Con la pandemia, la cosa cambió para todos. Y ahí nosotros nos reinventamos. Y lo que estábamos haciendo en la finca ahora era más interesante. Entonces, la finca tú la tienes dividida en tema agroindustrial y en ganado. Yo tengo un poquito de todo. O sea, tú tienes café, tú tienes... No. Yo tengo un poquito de todo. Yo tengo cultivos que hago temporales. Hago auyama, sandía. Bueno, esa estoy viendo aquí, tú tienes un detalle. Es una bendición. Y tu oro molido. Para que le hagan su sopita. Ay. Un sancochito con esa auyama. Hacemos sandías, cebollas, maíz y... Por los ciclos. Que exacto. Llevan ese tipo de... Exacto. Y entonces tú te encargas tú tienes un personal, obviamente, claro, pero sí, tú le dedicas al ciclo de lo que se va a sembrar, el proceso. Todo. Que tengo que hacer la salvedad que cuando te conozco estás en un mundo muy relacionado directamente con un tema que yo le estoy prestando mucha atención y seguimiento, que es el tema sargazo. Claro. Y entonces con nuestros amigos de SOS Carbón entraron y me lo presentaron en el Hablemos de Turismo que hicimos, el tema del abono que es generado por ellos. Entonces, tú me contaste del testimonio del maíz, de cómo eso... Es un bioestimulante que es excelente. Lo probé en mi último cultivo de maíz y lo que hizo me llamó mucho la atención porque me aumentó la productividad. Y yo lo probé en una línea, o sea, no fue en todo el cultivo. Para tener la diferencia. Para tener la diferencia. Y la verdad es que los maíz de esa parte, las mazorcas eran así, todas. Y en una mata que debía de tener 2 mazorcas, tenía 4. Obviamente, 2 muy desarrolladas, 2 más pequeñas, claro. Pero las 2 más pequeñas me sirven de comida del ganado.
Sí, porque todo tú lo... Todo yo lo reciclo. O sea, mi cultivo de maíz inicialmente era para un par de intermediarios. Tú me contaste que tú estabas también en la directiva de estas reuniones de la feria ganadera. Sí. O sea, ese mundo, porque tú vendes leche. Sí, también. Obviamente. Tú me contaste que las cantidades acorde a mi realidad, claro. A tu producción. Nosotros producimos leche en la finca, la vendemos a la asociación que está en San Cristóbal. Que se encarga de recoger y todo lo demás, eso se le vende. O sea, que tú has convertido la finca algo de infancia, algo de compromiso familiar por tu padre, tu madre. Tú la convertiste en que sea autosostenible. Sí. Y a la misma vez negocio. Mire, la uso para educar porque yo tengo una preocupación real. Yo no quiero comer plástico en el futuro. Cuando yo sea viejita, yo quiero comerme una llama real. Yo quiero disfrutar de una miel de abeja real. Entonces, ¿qué hago en mi contenido como influencer? Mostrar eso para que otras generaciones se inspiren y entiendan que lo que tienen en las manos es realmente muy valioso. Porque para mí es muy difícil ir a dar una charla a una escuela y cuando yo le pregunto, ¿qué tú vas a estudiar? Contabilidad. ¿Qué tú vas a estudiar? Administración. Y tú, arquitectura. Yo me quedo, ok, ¿cuáles van a estudiar algo relacionado al campo? Nadie. No, es que hay una distancia. Nadie. Entonces, han abandonado el campo. Entonces, hoy en día, cuando yo necesito un empleado, tengo que buscarlo en otro lugar, porque en mi área nadie sabe de nada. Nadie sabe de nada. Es preocupante. Entonces, es preocupante. Yo tengo una escuela que está dentro de la finca y ya he ido en varias ocasiones y todos están pensando en ser salonera, en ser muchas cosas de la ciudad. Pero cuando yo le digo, es que yo trabajo en las dos cosas y le puedo decir que ustedes van a tener un sueldo muy bonito, que la mitad se le vaya en pasaje. Entonces, ustedes son ricos, ustedes donde viven son ricos. Tú sabes que tú me estás acordando algo que recién lo tengo también como un tema preocupante. Así como el campo se ha abandonado, es preocupante. El tema remesas. Quienes se envían remesas ya son una generación que están los dos mayores. Uh-huh. Los hijos de esos dominicanos en Estados Unidos no se sienten dominicanos. Van a Punta Cana, van a Casa de Campo, van a cualquier resort, pero no van a Neiva, no van a San José de la Mata, sin embargo, van a Cabrera, y eso eventualmente, si no se dominicaniza ese sentimiento, uh-huh, no hay interés. Pero le voy a comentar algo que es aún más interesante y como su audiencia tiene que ver mucho con turismo, es algo que a mí me gustaría que le pongan mucha atención. ¿Usted ha visto algún chino vacacionando en Punta Cana? En una playa. Porque a los chinos no les gusta el sol. ¿Y por qué? Exactamente, porque culturalmente ellos cuidan su piel. Totalmente. ¿Y dónde vacaciona el chino? No, en montaña ¿Y por qué no lo estamos aprovechando, incluso, República Dominicana? Bueno, lo que pasa ahí hay un nicho, yo te puedo contar, tenemos un acuerdo, una alianza, pero una distancia muy grande todavía para poder consumir. Inclusive el mismo asiático que juega mucho golf, te juega golf. Claro, es que culturalmente ellos cuidan mucho su piel, es un signo de... Pero tiene una distancia muy grande con relación a nosotros. De consumo entre China y nosotros hay una cantidad de oferta, incluso China tiene hasta ciudades artificiales hechas, uh-huh, por ellos, que tú puedes estar esquiando en nieve como tú pudieras estar en la mejor playa. Pero aquí hay una super comunidad que tiene familiares, sí, que vienen a visitarlo. Entonces, si nuestros campos tuvieran esa... Pero eso yo creo que es donde hay que hacer un trabajo de agroturismo. Se ha descuidado eso del campo y de las raíces y los valores. Uh-huh. Inclusive... Sin embargo, hoy en día los psicólogos y los psiquiatras mandan a la gente a los parques, mandan a la gente a equilibrar su mente. ¿A dónde? No es a la ciudad, no es al centro de la ciudad, es al campo. No, pero es un trabajo bonito que hay que desarrollar. Que con esta conversación contigo, yo estoy seguro que vamos a despertar un poquito más. Espero. Yo iba, a mí, ¿qué te digo? Los campamentos de Jarabacoa. Era muy una oportunidad fabulosa, sí, de carajito. Y hay muchos campamentos que están haciendo muy buen trabajo, pero necesitamos más apoyo de los padres.
porque mañana yo quiero disfrutar de una miel real. Mañana sí, yo quiero comerme un sancocho con una uyama de verdad. Pero para eso hay que quitar todos esos estigmas de que el campo no deja. Yo viví en una familia donde vi a mi papá siempre todo sucio llegando del campo diciendo el campo no deja. Pero entonces tuve a un tío empresario que llegaba cambiadito, perfumado y oloroso, que la empresa estaba en mala. Entonces cuando he podido vivir en los dos mundos de empresaria y de finquera, me doy cuenta que una cosa complementa a la otra y ese tío tenía tema con la DGI, ese tío tenía tema con el banco, con esto, con lo otro. La cabeza y así. La cabeza así. Y mi papá, si acaso, un pretamito en el Banco Agrícola que lo pagaba con los mismos animales, ¿quién vivía más feliz? Totalmente. ¿Usted me entiende? No, Entonces, otra. Hay mucho para hacer, pero tiene que haber voluntad. Entonces, vamos a hablar del libro, pero antes del libro, yo quiero que tú nos expliques cómo yo conozco o cómo tú desarrollaste Doña Cher. ¿Cómo tú la concebiste? Ya tus hijos están contigo. Sí, ahora sí. Ahora sí, ya tienen edad de que colaboran, o sea que es algo family. Sí. Pero yo quiero ver cómo fue ese proceso. Sí. Bueno, hace 12 años, cuando mi padre muere, que yo me entero que tengo esa nueva responsabilidad entre muchas empresas y muchos dolores de cabeza. Esto es un problema más que me llega a la mano. Mi esposo me dice, mira, no cuente con que yo voy a ser un finquero, de que yo voy a andar como tu papá con la camioneta llena de mucho cachivache y alambre y cosas. Conmigo no cuentes. Lo que tú quieras hacer con eso, yo te apoyo. Y él siempre dice, mucho estorba, nada estorba. ¿Cómo es? Mucho hace el que no estorba. Entonces él no me estorba, él me apoya muchísimo. Pero exacto. Pero él dice, yo soy citadino. Él nunca tuvo esa costumbre como de tener finca ni de ir al campo. O sea, el campo más grande que él iba era la Romana y nunca la Romana ha sido un campo. Entonces él no sabía lo que era eso. Pero él me conoció en todo el sector agropecuario y en algunas ocasiones me vio incluso hasta palpando vaca con mi papá ayudándolo y él se quedaba sorprendido y yo, mira, si tú tienes problema con esto, sepa usted que eso es parte de mi vida. No, si tú te bañas bien no hay problema. Entonces, cuando inició el tema de la pandemia, o sea, ya yo había caminado un tiempo sola en el proceso porque mis hijos estaban muy chiquitos. Ellos iban a la finca solamente a hacer cumpleaños, que yo le hacía unas fiestas con sus amigos y eso, pero ellos no tenían nada para hacer allá todavía. Cuando viene el tema de la pandemia, yo tengo un permiso agropecuario y yo me puedo mover libremente. Claro, como en los momentos del toque de queda. Había que producir. Y los productores, gracias a Dios, que fue la mejor medida que se tomó en ese momento porque nosotros fuimos autosuficientes como país, pero nosotros estábamos fajados en el campo. Entonces, en ese momento, mis hijos empiezan, mami, yo quiero ir para la finca contigo, yo no te puedo ayudar. Y yo, no, a usted no le gusta la finca. En la finca hay mucho moquito. Entonces en una mi esposo me dice, mira, lo que sea que tú estás haciendo, triplícalo y si tú necesitas alguna cosa solamente dime, porque ahora mismo no tenemos nada para hacer y yo quiero ir a la finca la próxima vez que tú vayas. Y yo, qué extraño, porque él no iba nunca, él iba en un evento que yo hacía. Bueno, pues él se monta, ve lo que estoy haciendo, si lo triplicamos, empezamos a producir algunas cosas, plátano, empezamos a cultivar. En ese momento yo estaba solamente con el ganado y habíamos recién dividido la finca, estábamos sembrando pasto forrajero y ese tipo de cosas. Y ahí empezamos a hacer algunas cosas. Entonces los niños ya se integran ayudando y se fueron enamorando y hoy en día son mis socios en algunas cosas. Y el nombre de la finca a nivel de Finca Doña Cher, ¿cómo surge? Bueno, porque inicialmente yo usaba las redes solamente para mostrar los animales. Yo vendía animales por las redes. Entonces, cuando el finquero venía a ver el animal físicamente a la finca, se encontraba con Doña Cher. Que no sabían que era una mujer. Exacto. Todo el tiempo uno negociaba por WhatsApp en ese momento y cuando me veían a mí, ¿dónde está el patrón? Yo, soy yo la patrona. Pero yo estaba hablando con un hombre. Yo, usted nunca me preguntó. Usted estaba hablando conmigo, pero si usted tiene algún problema, mire la puerta. Yo no tengo ninguno. No, doña,
Bueno, entonces el Doña Cher, aunque hace 10 años yo no era tan doñosa, surgió como un brazo de distancia porque estamos hablando de un sector muy masculino. Y entonces a partir de ahí, fuera de la parte, porque yo lo estoy tratando de llevar al territorio turístico, ¿tú no lo has visto desde el punto de vista de área de paseos, de grupos, de acercar? Todavía no. Pero sí está en agenda. Por lo menos en los próximos 2 años no, porque a mí me falta todavía hacer algunos proyectos más. O sea, mi plan con ese lugar es educar por las redes, que la gente entienda la importancia de ir a una finca, pero no solamente ir, vamos a hacer algo en la finca, de que esos profesionales de éxito que ahora quieren tener una tierrita, sepan cómo iniciar con esa tierrita, porque yo conozco gente que ya ha tomado algunos cursos conmigo que me dicen, mira, yo soy un abogado litigante y el hecho de irme los viernes a la finca, yo vengo nuevo, así sea recoger cereza, así sea bregar con vaca, yo vengo nuevo porque no estoy usando el cerebro. Y yo te entiendo perfectamente porque claro, yo venía a eso también, a disipar la mente. Entonces, a mí me gustaría todavía en esta etapa seguir concientizando. Y de ahí surgió el tema del libro. El libro, a pesar de que habla de mi historia, de lo que yo he pasado en estos 12 años, que no ha sido fácil, don Miguel, no ha sido fácil, pero ahí cuento un poco mis situaciones, ubica a las personas que están iniciando con unos finca tips de lo primero que deben hacer. Porque mucha gente empieza a comprar animales a lo loco, pero tú tienes pasto, tú tienes comida. No se hacen esas preguntas. Entonces, ese es un libro que concientiza al que va a iniciar o al que ya tiene la tierrita y no sabe qué hacer con ella, para que empiece a hacer las cosas correctamente. Y surge de muchas preguntas que me hacen por las redes, las mismas personas, de muchas asesorías que doy por esa vía, y que ahí está como el compendio de lo primero que deben hacer. ¿Cuántas mujeres en tu renglón tú has identificado, tanto de redes como ya alguna amiga? Somos pocas, pero habemos. Que hacen, sí, que están identificadas con, sí, que con esa finquera. Misma visión. Sí. Para mí ha sido súper interesante porque esto para mí era un hobby complemento. Era un hobby, o sea, la finca fue un hobby, una pasión, algo que me encanta. Mi papá murió hace 12 años y no ha habido una feria agropecuaria que yo no haya ido. ¿Por qué? Porque eso fue parte de mi vida. Yo vi siempre. En el libro que tú fuiste reina de, de una feria. Mucho. Eso es siempre es como la madrina de los equipos de pelota. Sí, siempre la hija, no, y la hija de uno de los ejecutivos del equipo. En realidad se hace un pequeño concurso entre las damas del patronato. Son un grupo de mujeres del sector que son las esposas de los ganaderos. Claro. Y ellas son las que eligen esa importante misión que es todo. ¿Y qué edad tú tenías cuando te tocó? 19. Entonces tú acabaste en la feria ganadera. No, hicimos el trabajo. O sea, tú tienes una historia muy, muy ligada, muy bonita al sector. A un sector muy particular. Yo quería estudiar agronomía, primera vez que lo digo. Sí. Por el olor. A mí me gusta el olor de finca. Bueno. Lo que pasa es que la finca que heredamos en Ecuador, había uno allá que cuando yo quise ver si estudiaba agronomía y me iba a Ecuador, tenía problemas, había matado como 8. Ay, mi madre. Yo me quedé aquí, vaya a hacer cosas. Claro. Pero a mí me gusta, ¿sabes por qué? Porque en la revolución a nosotros nos llevaron a Puerto Rico, a Aguadilla, y fue en una finca, unos parientes de mi padre, y era muy particular ese olor. A pasto. A pasto, pero recuerdo que esa finca tenía jobo. Okay. Y el jobo en el piso, cantidad, es un olor muy agradable, pero particular que te da finca, bota, lodo, etcétera. Entonces como que yo me gustó, pero un poquito de historia muy similar. Mi padre abogado nunca quiso, no forzó a que ninguno fuéramos abogados. Okay. Y nos dejó que cada uno hiciéramos nuestra forma individual, pero siempre se preocupó como, dígame qué negocio montamos para el día que yo me vaya, que el negocio esté ahí. Claro. Y no, mira, después que cada uno, mi hermano que estudió hotelería, soy yo que no estudié hotelería y estoy en el sector. Increíble.
Es que es así, uno no define. Pero mi padre era un finquero, pero de ciudad. Una vez sembró banano que trajo de Ecuador. En Ecuador la ceniza del volcán se lo quemó. Epa. Trajo camarones aquí, por Montecristi, no se dieron, unos camarones ecuatorianos. Y él pudo haber tenido propiedad en toda la parte del país, resolviéndole como abogado temas a muchos amigos. Pero era muy humilde. No. Mira, Calzada, coge ese terreno. No. Pero a él le gustaba, pero no tuvo el chance. Trabajó mucho y falleció muy mayorcito, pero era de ciudad. Para mí ha sido una sorpresa encontrarme en las redes con muchas mujeres que se han identificado con mi historia, porque he tenido que mentorear, por ejemplo, mujeres que simplemente su esposo agropecuario muere ipso facto. Entonces te han quedado con un negocio en la mano. Que no entienden. Que no lo conocen. Que no entienden porque el agropecuario tiene un idioma diferente. Sí, el otro día me pasó curioso que fui con una amiga de la ciudad a un evento agropecuario y yo estaba en mi mundo hablando con los ganaderos, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando terminó el momento me dice, ok, tradúceme, ¿qué fue lo que ustedes hablaron? Porque no entendió nada. O sea, una persona citadina no entendía lo que nosotros manejábamos porque son términos bien específicos. Con una experiencia y una oportunidad, porque es una oportunidad que tú has tenido de vida, de hacer algo primero que te gusta. Segundo, ya tu entorno, todo el mundo está identificado. Tercero, estás haciendo algo desde el punto de vista de que le está llegando a más gente y es una referencia. ¿Qué falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué fuera de la basura que nos perjudica a todos los plásticos y todas esas cosas? Pero ¿qué nos falta desde el punto de vista de una finquera enamorada, tiene pasión, está clara de que lo que está haciendo lo está haciendo porque te gusta y llega, y aquí hay muestra un botón, o sea, pero ¿qué falta? ¿Qué tú entiendes que...? Falta educación, mucha educación y mucho apoyo de todos. Porque, por ejemplo, hoy en día eso llega aquí a la ciudad. A nadie le importa el cómo llegó a la ciudad. Y más apoyo, entiendo, yo no voy a decir que el gobierno necesita apoyar o no apoyar. Yo creo que lo que se necesita es educar y hacer algún tipo de asociación que llegue a donde tiene que llegar y limitemos un poco los intermediarios, porque los intermediarios lamentablemente son los que muchas veces se ganan todo. O sea, hablábamos ahorita del maíz. Inicialmente, cuando yo empecé a hacer la cosecha, yo ya tenía un precio, porque lo que yo lo prevendo. Cuando terminé la cosecha, el precio era otro. Y yo no se lo vendía al intermediario con el que yo había negociado, porque yo no puedo vender mi cosecha perdiendo dinero. No, claro que no. Entonces se lo vendía a algunos restaurantes. Pero eso soy yo, que tengo la posibilidad, que conozco, que tengo las relaciones para poder manejar ese tipo de problemas. El agropecuario que no tiene esa relación pierde el dinero porque ya deben el colmado. Pero tiene fuerza el brazo de los agropecuarios para exigir, o se están preocupando que no sea tú sola, o crear un grupo digo, la educación es en todo. Sí, hay un trabajo que se está haciendo. Yo tengo que decir que en este gobierno se está haciendo un trabajo. He visto en el FEDA se está haciendo un trabajo muy interesante, en Confenagro. No puedo decir que no están de brazo cruzado. Ahora, el problema es que ya después de pasar tanto tiempo el sector dormido, es un trabajo que se tiene que continuar, porque tenía como 20 años que no se hacía nada. Entonces, de repente, ahora hay charlas en todos los lugares, pero la gente todavía necesita tener acceso a esas charlas, a esas conferencias. Y el trabajo se está haciendo, pero hay que ver que sea en el tiempo, que quien sea que venga lo continúe, porque si no, vamos a volver al mismo punto. Hay muchos jóvenes involucrados. Para mi sorpresa, hay muchos jóvenes preocupados con mi misma preocupación, no soy yo sola. Qué bueno. Hay mujeres que están en el sector que están haciendo un muy buen trabajo y a mí sí me gustaría que fueran más, porque como mujer nosotras cuidamos y criamos y enseñamos. El hombre no tiene tiempo de eso.
No, y además obviamente ya en el mundo que vamos tan rápido, no hay tiempo para eso. No hay tiempo de... Pero la mujer, como se siente que necesita el compañero, el guía, la ayuda, involucra a los hijos y entonces tenemos un relevo generacional. Entonces la mujer necesita tener un poquito más de participación. Tú me acabas de acordar una frase que leí que dice, qué raro el ser humano, todos tienen relojes pero nunca tienen tiempo. Es así. Todos tenemos relojes, pero nunca tenemos tiempo. Es entonces, así. En realidad yo pienso que sí. Pero yo lo que creo es que vamos muy rápido. Vamos muy rápido, pero yo soy de la gente que hago muchas cosas. El que me sigue en las redes sabe perfectamente que yo hago muchas cosas. Pero yo me planifico y el tiempo se saca. Usted sabe que si usted quiere tomarse un café con fulano, usted le busca la vuelta y en esa agenda apretadísima le hace así y entra ese café. Pero no nos dejamos agobiar ahora mismo por el tema tránsito. 20 días que no podemos doblar a la izquierda. Óyeme, camina, coge para otro sitio, pues dobla a la derecha entonces. Pero eso no pasa en el campo. Pero lo que te quiero decir, no. Y dime una cosa, entonces tú tienes ahora... ¿qué cantidad de siembra? ¿Qué variedad tú tienes actual? Ahora mismo nosotros acabamos de terminar con el maíz. ¿Cuál es el que más problema te ha dado de sembrar? Porque también dicen, esa tierra no da para eso. La mejor tierra para el plátano está la negra, la de Barahona. Yo nunca he entendido eso. Lo que pasa es que inicialmente hay que hacer un estudio de suelo. Porque ¿Y tú crees que el hombre de campo hace estudio de suelo? Ellos son más inteligentes que nosotros. Porque ellos no inventan, somos nosotros los que inventamos. O sea, donde se siembra plátano, ellos no inventan a sembrar fresa. El que viene a inventar es el de la ciudad. El que siembra plátano la vida entera. Y si acaso hace un cambio en la variedad. ¿Me entiendes? Pero nosotros somos los inventadores, los que queremos innovar. Y está bien que innovemos, no hay problema, pero primero haga su estudio de suelo. Porque con el estudio de suelo se va a evitar varios dolores de cabeza. En mi caso, yo hice estudio de suelo. Siempre hay que hacerlo estacionalmente para ver qué le quedó, qué nutrientes quedaron en la tierra y eso. Pero yo tengo un ciclo donde en 3 meses hago maíz, en 3 meses hago sandía, en 3 meses hago cebolla. ¿Cuál es el más difícil? La cebolla. Ajá. Eso es un riesgo muy grande, pero yo me lo tomo. Pero espérate. Pero ¿cómo es eso la cebolla? Explícame lo que no sabemos. Mire, lo que pasa es que la cebolla, la inversión es muy grande. La semilla es muy cara, los insumos son muy caros. Y con una lluvia se puede ir completa la cosecha. No me digas. Sí. Pero como en mi área casi no llueve, yo tengo la bendición de controlar. Yo te iba a preguntar, yo pensé que sí, que tú tenías un área... No, yo tengo un mes del año que me llueve mucho. ¿Pero eso es malo o bueno? Todo depende, pues yo tengo riego. Con riego yo soy feliz. Yo soy feliz, pero la vaca entonces me sufre. Porque en San Cristóbal yo fui a algo que se llama aguas. Está muy lejos. Sí, pero ¿cómo se llama? Agua fuerte, agua brava. No, eso es en los cacao. Yo fui... Aguas blancas, pero eso es un paraíso. Sí, es bellísimo, pero eso está lejísimo de mí. Tú sabes lo que pasa, que yo soy, por el parte turística, tengo una frase, grito de guerra. Si no conocemos lo nuestro, no lo vamos a promover ni a presentar. Ni a apreciar tampoco. Entonces, la mejor manera de tú promover tu destino, tu país, es conocerlo. Claro salir. Que sí. Yo recuerdo que con mi papá había que saberse los nombres de los ríos cuando íbamos a cruzar. Eso era una chulería porque éramos 5, ellos 2, 7. Y había que saberse el río Camus, el no sé qué. Pero y ahora que la mitad de los ríos están secos, ¿cómo sería? No, ahora no hay ríos, no, ya no. Ya tú dices, ahí hubo un río. Ahí pasó un cauce pero alguna porque vez. El ser humano ha sido el culpable de lo que está pasando. Me refería en que el trabajo de la cebolla, yo no me imaginaba que era tan complejo. Es complejo. Que la cebolla. ¿Y cuál es la más fácil? De todo lo que tú... El maíz. El maíz, eso es lo más fácil del mundo. Eso se da rápido. Se da rápido, lo único que hay que controlar los temas de enfermedades. Y la venta del maíz, tú tienes... Algunos restaurantes que me lo compran directamente y obviamente todos los... O intermediarios. Intermediarios, exacto. Que esos van allá y los recogen allá y tú te quitas... El problema y el sector hotelero, ¿tú nunca lo has considerado ni lo has visto? No. Todavía no, porque no es un pedazo tan grande como para pero lo que tú generas, tú lo tienes ya. De alguna manera puedo hacer negocio, yo estoy muy abierta. Entonces, la otra parte del ganado, cuéntame cómo es eso.
Bueno, con el ganado yo tengo un pequeño ordeño. ¿Cuántas cabezas de ganado No, tienes? son poquitas, unas cuantas, son poquitas. Pero ya tú no vendes el ganado. No, yo no vendo el ganado, solamente los becerritos machos. Lo que me nacen machos, eso sí lo tengo que vender porque mi plan es poder tener mi propio relevo con las hembras. Ya, y entonces eso tú lo vendes. Y lo convierto en hembras. Pero tú lo anuncias también. Sí, yo lo paso por peinado de lado, para atrás. Ah, claro, usted sabe, uno lo pone lindo, maquillado y todo, maquillaje. Y lo pone en las redes, pero no me duran. Gracias a Dios se me venden muy bien. Pero qué chulo. Y sí. eso... Esos son padrotes de doble propósito. O sea, se venden para carne, o si alguien lo quiere dejar en su finca porque quiere tener un encate, puede hacerlo. Ok. Entonces, maíz fácil, cebolla complicado. ¿Qué más tú tienes? Sandía. Y la sandía, eso, yo una vez vi una finca de goteo. Sí, porque el riego por goteo. Un goteo, pero era por el sur y no sé qué pasó. Son excelentes. A mí se me dan súper buenas. Y ojalá yo tenga alguna negociación con un hotel para solamente cultivarle la sandía. Yo feliz de la vida. Y eso se da corrido. Termina cosecha y puedes arrancar de una vez. Sí, pero yo tengo espacio. Yo puedo, donde yo no puedo hacer, donde no puedas repetir, se puede repetir 2 veces, la tercera. ¿Al año? Sí, al año. Ok. Entonces, donde yo no puedo repetir, cambio el terreno y lo sigo supliendo de sandía. Ah, pero espérate, si tú le cambias el terreno, tú puedes entonces... Continuar y 2 veces más y después cambiar el terreno. Ah, mira qué interesante eso. O sea, yo puedo, luego de las 2 veces sandía, yo puedo meter maíz. Y los nutrientes que le falta de la sandía lo puedo compensar con la próxima cosecha. Entonces, lo que yo digo es, si, por ejemplo, tengo una negociación con algún hotel que lo tengo que suplir de sandía y tiene que ser el año entero, yo uso ese pedazo de tierra, esas 20 tareas, le hago toda la sandía que necesite en ese proceso, pero cuando esa tierra no se puede usar, siembro maíz y en otro pedazo de tierra vuelvo y siembro sandía. Entonces tengo el año entero de sandía para ese hotel que me va a contratar. Gracias. Pero mira qué interesante, qué forma más... ¿Te vieron? No, yo soy emprendedora. ¿Dónde están los negocios? Dígame. Cuchillo en la boca permanente. Todo el tiempo. Mira una cosa. El libro, ajá, que ya eso te lograste un sueño dorado. Sí. Mire, es el proyecto que más me ha gustado. ¿Usted sabe por qué? Porque yo he hecho muchos proyectos en mi vida. Pero este es un proyecto que es un legado. Los proyectos se meten en una carpeta. Eso es cierto. A veces son exitosos, a veces no son tanto, a veces son por un tiempo y se pasan. Pero este va a quedar hasta mis nietos, mis próximas generaciones. Y tú me dijiste que viene ya la próxima edición en impresión. Sí. Porque se agotó. No, todavía quedan algunos, pero de la primera edición ya casi estamos terminando. Voy a tener que hacer la próxima impresión en la segunda edición. Pero todavía está disponible en Cuestas, Centro del Libro, está en Aproleche, donde la gente de Caprache y en la Casa di Fratelli. Pero lo que es más interesante, está en Amazon disponible en pasta, blanda y también virtual. O sea que si se me acaban aquí, por Amazon lo tienen también. Es un mundo que tú te has metido interesante y tú sigues escribiendo, pensando en... Mire, yo pienso que a partir de este libro, no en este año, porque ya este año tengo algunos otros compromisos, pero finales de 2026, 2027 voy a hacer un segundo libro y tengo planes de hacer libros pequeños para enseñar los proyectos que actualmente yo estoy haciendo, de forma que otros puedan iniciar con ese material, porque el conocimiento, si uno no lo comparte, no sirve de nada. Y la parte de educación, tú lo estás haciendo de una manera vocacional, pero no se te han acercado grupos, vamos a decir, estas cadenas de supermercados, que hay una, sin mencionar marca, hay uno que dice, ve al tal que es el que mejor vegetales tiene, ve el otro que es el otro de carne. Todavía no hemos hecho ese match, yo lo espero, así que si lo conocen, por favor, aquí está Finca Doña Cher, su agroinfluencer. Porque eso es interesantísimo. Es interesante desde el punto de vista, desde el cultivo hasta cuando llega al consumidor final. Por ejemplo, yo le traje tauyama y usted no me preguntó si sabe si está bueno o está mala. No sé, es que yo estoy... ¿Quiere saber cómo es? ¿Cómo? Mire, usted le hace así con la uña. Y eso, bueno, míralo aquí. Mire, eso me deja saber a mí que esa tauyama está buena, pero también por el peso. Y si usted es lo que va al supermercado y le hace así al aguacate para saber si está bueno, tenemos problemas. Es verdad. Claro, porque el aguacate en el centrico
Cuando está verde, ya se sabe que está verde, pero en el centrico usted sabe si está maduro. Por eso yo lo que vi un letrero que dice, apriete los cocos, a ver si están maduros, suelte los aguacates. Sí, porque que la dañan. Cuando uno le hace así, ya se dañan. Bueno, entonces, pero mira, todavía hay mucho contenido para yo quiero, esta es la primera de muchas, porque yo sé que tú vas a tener muchos temas y es una amiga muy querida. Yo necesito que tú tengas Puro Turismo, sí, que obviamente es un producto nuestro. Claro que sí, muchas gracias. Yo tengo el mío para fines de leerlo y tengo mi separación del libro para que me digan por dónde voy. Claro que sí. Pero lo más interesante es la calidad humana, el modelo ejemplo. Una mujer el libro lo dice, su título de taco a bota, pero en familia, y obviamente yo creo que el gran bonito mensaje es que debemos sacar el espacio, mirar al campo e involucrarnos. Nunca es tarde. No, nunca es tarde, don Miguel. Algo que yo quiero dejarle a esa audiencia es lo siguiente. Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Si no te gusta la limonada, marinada. Si no te gusta la marinada, hazte un dulce de limón con coco, pero usa los limones porque tú no sabes que otro no lo tiene esos limones y tú sí lo tienes. Entonces, si tienes esa tierrita, por favor, hazla productiva. Haz un agronegocio, haz un agroemprendimiento de turismo que se necesita muchísimo. La gente necesita disipar su mente. Haz algo bonito, invita a la gente. En mi finca yo no estoy invitando a la gente, yo la uso para educar, pero en algún momento vendrá esa etapa, pero no por ahora. Amigos de Miguel Calzada León y amigos, Shirley Victoria de Hassan, toda una familia, toda una persona que cuando usted lo vea esto, siéntase con compromiso de que hay que averiguar dónde es la finca para que vayamos a la finca y así aprendemos. Síganme en mis redes @fincadonacher en TikTok y en Instagram. Excelente. Una próxima entrega tan especial como la que hemos tenido hoy con una muy buena amiga. Me quito el sombrero y te felicito mucho de corazón. Muchas gracias. Así que yo sé que van a venir muchas cosas muy buenas. Amén, amén. La próxima. Hey, y también no puedo dejar de decir, te invito a que conozcas más de Miguel Calzada León y amigos en Spotify, Apple Podcasts y en todas las redes sociales. Síguenos.